Hola a todos, mi nombre es Óscar Andrés Benjura Cuervo, estudiante de Filosofía de la UNAT. Acto seguido voy a presentar el problema, la biopolítica y la situación en Shanghái. La pandemia del COVID-19 ha hecho que volvamos a pensar en el concepto de biopolítica acuñado por Michel Foucault, ese ejercicio del poder estatal o político sobre la vida de los individuos y las poblaciones. El biopoder involucra un cierto número de técnicas tendientes a lograr el control de la población y de los cuerpos o de los seres humanos. Veamos que la situación en Shanghái prácticamente es un ejercicio biopolítico en el que el Estado, el gobierno, la política se está inmiscuyendo en las vidas de las personas para doblegar esa voluntad y obligarlos a replegarse en ese escenario de la pandemia para evitar contagios. ¿Por qué creemos que ese problema se puede analizar a través de la arqueología? Pues démonos cuenta de las medidas que han tomado los gobiernos nacionales en diferentes países del mundo, en especial en Shanghái. El aislamiento social, el uso obligatorio de mascarillas y respiradores para deambular por las calles y para ingresar a... Siguiendo con el análisis del COVID-19 como experimento político, haré un análisis arqueológico de cómo las decisiones médicas fueron influenciadas por la biopolítica y del poder neoliberal. Esto gracias a los aportes críticos de Foucault. Sabemos que en todas las relaciones sociales existe poder y se manifiestan de diferentes maneras. Ejercer el poder no está de la mano con la ley, sino con el saber, lo cual ha generado una escala de valores donde lo que dice el poder es la verdad y el poder señala lo que es permitido y lo que no es permitido. En relación a esto, quisiera decir que en la ciencia médica, todo lo que esté publicado en revistas de alto impacto como el New England Journal of Medicine, The Lancet, JAMA, es tomado como verdad en muchas partes del mundo y esto se mide por cómo se mide la importancia de estas revistas científicas por un factor de impacto. Y este factor de impacto es un factor bibliométrico que ha sido impuesto por la transnacional Thomson Reuters y esto es una clara evidencia de ese control biopolítico. Esto es importante, tuvo tres consecuencias importantes en la ciencia médica y es que los artículos científicos se miden los científicos se miden por la cantidad de artículos científicos que se publican y esto se ha convertido en una solución remedial a los salarios bajos de los investigadores. Entonces los investigadores se ven en la necesidad de publicar más artículos de menos calidad para mejorar sus sueldos. El segundo impacto importante en el COVID-19 fue la aceptación de los preprints como verdad, ya que eran publicados en las revistas de alto impacto médico. En el caso de la ivermectina, por ejemplo, el preprint fue publicado en JAMA. El preprint significa que es un estudio que todavía no estaba avalado por pares médicos y en este estudio de la ivermectina se había aceptado su uso de manera experimental e in vitro. Aún así, como fue publicado en esta revista, fue tomado como verdad y como una medida de salud pública en países como Perú o Bolivia. Otro preprint que fue muy importante y publicado en una revista de alto impacto fue el de la hidroxicloroquina y este estudio fue aceptado en 24 horas con notables faltas de diseño. Fue publicado en The Lancet y los jefes de Estado incluso promocionaron su uso en Brasil y los Estados Unidos, subiendo el precio de este medicamento en la bolsa de un día para otro. Las conclusiones acerca de esto es que existe una falta de postura crítica en el ejercicio del poder en los facultativos médicos porque se toman como verdad estos artículos científicos sin tener en cuenta que muchos de ellos también son avalados por las industrias farmacéuticas. La segunda conclusión es que se constata una de las hipótesis de Foucault, donde la oposición de lo verdadero y lo falso
donde quien tiene el conocimiento tiene la verdad. Sin embargo, hoy ese conocimiento incluso está puesto en entredicho porque existe una brecha en lo que es la comunicación real y la comunicación ideal. Incluso toda la información de las redes es tomada como un saber y nos hace cuestionar los puntos si es necesario ejercer el poder en cierto modo para salvaguardar la salud o ante la falta de consenso, quién decide que el saber es el mejor. La posición entre lo prohibido y lo permitido se está ejerciendo control sobre quienes acatan ciegamente la información de la OMS, aunque en múltiples ocasiones durante el periodo de la pandemia se retractó de sus mismas recomendaciones erróneas, que incluso se erige como adjetivo aceptado por la RAE, covidiotas a las personas que no aceptan estas recomendaciones. El panóptico del control de la pandemia incluso se eleva al grado de categoría moral quien sigue o quien no sigue las reglas independientemente de sus posibilidades económicas, siendo víctimas de un señalamiento social donde la violencia en favor o en contra no se hace esperar. Bueno, en el ejercicio del poder, ¿quién actúa razonablemente? ¿Quién sigue las guías médicas internacionales con resultados obtenidos en pacientes sin ninguna relación epigenética con Latinoamérica? ¿O quién pone en entredicho esta información? Buenas noches, mi nombre es Gregorio Vilés, estudiante de filosofía. Voy a realizar un video corto sobre el tema escogido a nivel grupal. En este momento voy a explicarles sobre la biopolítica de Michel Foucault, la biopolítica y la situación en Shanghái. ¿Por qué hemos escogido este tema? Ese tema lo hemos escogido debido a la situación del COVID-19 vivida en Shanghái. Lo vamos a analizar desde un punto o lo vamos a estudiar desde un punto arqueológico. Entonces, ¿por qué el COVID-19? Porque el COVID-19 se ha convertido en un ejercicio de poder. Todo este proceso de transformación nos lleva a pensar en el pensamiento o método de Michel Foucault, que se llama la biopolítica, que son diversas formas en que los poderes políticos nos regulan. Ya que somos seres biológicos y como seres biológicos estamos dotados de una serie de funciones biológicas, como son la sexualidad, la nutrición y la reproducción. En este tema nace una pregunta muy importante, es, ¿el COVID se convirtió en un ejercicio de poder? ¿Se puede analizar a través de la arqueología? Claro que sí, porque a través de la arqueología realizamos y caracterizamos la historia del impacto que todo este movimiento ha traído a nuestras vidas, con mecanismos de coerción social en los habitantes de la región, y no solamente en la región de Shanghái, sino que eso es a nivel mundial, así como las implicaciones en los diversos ámbitos de la vida cotidiana. Porque también lo podemos analizar a través de la arqueología, porque como lectores nos lleva a una lectura no pasiva a conocer la situación vivida en estos tiempos, los cambios que se han vivido, ¿entiende? En lo que nos han expuesto, ¿cierto? La exclusión que hemos tenido a través de las instituciones sociales, hasta llegar a aquello que pareciera incuestionable en estrecha relación con el lenguaje social, que facilita nuevas experiencias. Entonces, a partir del COVID, a través de la biopolítica, estamos viviendo nuevas experiencias. ¿Por qué también? Porque nos lleva a reconstruir una vida cotidiana. ¿De quiénes? De las personas, de nosotros, ya que su estudio arqueológico recurre a los restos desechados de la historia oficial. O sea, lo que era anteriormente ya quedó atrás. Hoy en día estamos viviendo una historia nueva para tratar de comprender y reflexionar sobre todo ese movimiento y actuar como ciudadanos, como sociedad, en determinados periodos históricos. Entonces ya nos lleva a reconstruir una historia diferente, a
entender lo que está pasando desde un punto arqueológico y mirar la historia en la que vivimos. Es importante porque nos da esas formaciones discursivas, que son umbrales que muestran la positividad de cada saber. Se modifica sumariamente y nos transforma un episteme de una nueva época, que nos quiere decir que nos ubica en una nueva época, en una nueva episteme, en un nuevo tiempo, a partir del COVID-19. Eso hace la arqueología, que nos lleva a encontrar, ¿entiende? Todo este tema del COVID-19 y saber entenderlo y reubicarnos en la nueva época que estamos viviendo a partir del COVID-19. Es un método propio de análisis en las discusiones locales. Pone en movimiento los saberes que emergen, que emergen liderados del sometimiento. Entonces, algo importante es que este COVID-19 fue un movimiento que nos sometió a las normas de un gobierno. Y no solamente en Colombia, eso fue a nivel mundial. El uso del tapaboca, el distanciamiento entre personas, a estar encerrados, al encierro, y debido a ello fue una catástrofe, muchas empresas se cerraron, muchas personas murieron. Entonces, como nos lo dice Foucault, son formaciones discursivas que nos llevan a vivir una nueva época. Y algo importante que a partir del COVID-19, ¿quiénes vamos a ser estudiados? El sujeto como estructura, eh, donde se toma la arqueología para estudiar al ser humano. ¿Qué conceptos creen que estaría en juego en dicho análisis? Uno, la vida. Y dos, la libertad de expresión. Porque no teníamos derecho no tenemos esa libertad de expresar lo que sentíamos, debido a que fuimos sometidos a un encierro de 2 años, casi 2 años y medio. Entonces, agradezco, espero que el tema haya quedado muy claro y que haya sido de agrado para ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.